organización del trabajo, lo que les decía, ustedes quitan esas actividades, esos pasos que no aportan, entonces obviamente van a mejorar sus tiempos y con ello la productividad. La ventaja de estos estudios es que es aplicable a cualquier empresa, ¿verdad? Acá no importa si es en alimentos, si es una mueblería, lo que sea, ustedes lo pueden aplicar. Es un importante instrumento de investigación, contribuye a la mejora de la seguridad y condiciones de trabajo. Ese es otro factor bien importante. Cuando ustedes quitan actividades, pasos o procesos que no son necesarios, ¿verdad? Mientras menos actividades tengan ustedes para un puesto de trabajo, más reducen la probabilidad de un accidente, ¿verdad? Y al igual, si no se pueden quitar ciertos pasos y son peligrosos, desde ahí se toman también las medidas concernientes para evitar dicho accidente. Las mejoras obtenidas, pues, comienzan de inmediato. Esa es la ventaja del estudio de los puestos de trabajo. Que ustedes el resultado no lo van a ver a mediano plazo o a largo plazo, lo van a ver inmediatamente, ¿verdad? Y lo otro, pues, que estos estudios son de fácil aplicación. Entonces, tenemos entre las técnicas que se utilizan también el estudio de métodos, LM, y la medición del trabajo, ¿verdad? Recuérdense que uno va a evaluar sistemáticamente qué es lo que hacen, ¿verdad? Que es el estudio de métodos. Pero esto muchas veces no está relacionado con la persona, sino con las indicaciones que están plasmadas. Y el otro va a medir realmente las habilidades, las técnicas que utiliza el trabajador para poder llevar a cabo esa tarea. Ambas están relacionadas, ¿verdad? Nosotros dentro de la empresa podemos tener procedimientos que nos dicen, mire, esto se hace así y así, ¿verdad? Pero realmente es la experiencia, ¿verdad? Es la capacidad del trabajador para poder lograr eso, ¿sí? ¿Dudas acá entre estos dos estudios? ¿Qué es lo que miden? No, Inge. Ok, gracias. No, Inge. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pretende el estudio de los métodos? Simplificar la tarea, ¿verdad? Y establecer métodos más económicos para efectuarla. ¿Y qué es lo que pretende la medición del trabajo? Pues determinar cuánto tiempo se va a llevar realmente esta persona en base a su capacidad y experiencia para poder lograr lo que le está diciendo el estudio de métodos. Y esto, ¿verdad? En sincronía perfecta, les va a ayudar a tener una mayor productividad. Los procedimientos básicos para crear el estudio de métodos lo vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos seleccionar, registrar, examinar, crear, evaluar, definir, implantar y controlar, ¿verdad? ¿Qué vamos a seleccionar? Pues ya sabemos, una tarea en específico. ¿Qué vamos a registrar? Pues todos los datos que observemos. Les dije que es bien importante ir anotando también todo lo bueno que ven, pero también todo lo malo, ¿verdad? Y entre otros aspectos importantes, es que si ustedes no anotan, permítanme, si ustedes no anotan lo que están viendo en el momento, imagínense, yo les decía, ustedes pueden estar haciendo de repente hasta 30 mediciones en el mismo trabajador y si no anotan, pues se les puede olvidar. ¿Qué van a examinar? Pues los hechos que ustedes vieron, ¿verdad? Acá no es ver si la persona le cae mal, le cae bien, no es ver qué es lo bueno o enfatizarse solo en lo malo, sino que es anotar lo que realmente está sucediendo, no lo que querramos nosotros para perjudicar a esa persona o ese puesto. ¿Qué vamos a crear? Pues nuevos métodos alternativos al actual.
Si nosotros vemos que el método no está funcionando como queremos, pues tenemos que crear otro que se adecue a las condiciones de nuestra mano de obra y de nuestras instalaciones. ¿Qué van a evaluar? Pues los resultados de las diferentes soluciones que ustedes propusieron. Van a definir estos nuevos métodos que ya fueron evaluados y los van a presentar ante la dirección para darles a saber que hay mejores formas de hacer la actividad. Luego, pues hay que implantarlos, ¿verdad? Hay que dárselos a conocer a la gente y decirles que eso es lo que se va a aplicar. ¿Y qué van a controlar? Pues obviamente el nuevo método, ¿sí? Hay que darle seguimiento, hay que estarlo midiendo para saber si se comporta como ustedes lo previeron. ¿Dudas hasta ahí? No, Inge. Okay. Bueno. En la etapa de seleccionar la tarea, ¿verdad? En la etapa de seleccionar la tarea, nosotros nos vamos a basar en criterios económicos, técnicos y humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Pues la mano de obra operativa, ¿verdad? Acá nosotros nos vamos a enfocar, bueno, porque este puesto es más caro, porque les pagan mejor, ¿verdad? Vamos a evaluar esa parte, vamos a evaluar cómo lo hacen, pero también nos tenemos que enfocar en el punto de vista humano, ¿verdad? ¿Qué trato o qué condiciones le estamos ofreciendo también para realizar la actividad? Si lo tenemos en un área de mucho calor, o si va a estar parado todo el día, o qué sé yo, ¿verdad? Tenemos que ver que estos puestos que estamos evaluando, ¿verdad? No tengan actividades muy repetitivas, ¿sí? Que para hacer algo tengan que realizar o hacer los mismos movimientos varias veces, ¿sí? Acuérdense que movimientos innecesarios nos generan un alto costo. Movimientos innecesarios también nos pueden crear un cuello de botella, ¿verdad? Podemos tener el riesgo de producir reproceso, ¿sí? Y la otra situación es el desplazamiento de materiales. Puede hacer que si yo estoy haciendo los mismos movimientos repetidamente y eso me causa cansancio, puedo crear reprocesos, como les digo, desechos, y me toca estar jalando más material, ¿verdad? Y luego, pues, tener en cuenta que cuando seleccionemos este trabajo, tenemos que ir con la mira de que la productividad tiene que aumentar, ¿verdad? Y principalmente que nuestras actividades o las tareas que está haciendo la persona, que no sea penosa e insegura. Cuando hablamos de penosa, estamos hablando en el sentido de que no le estamos dando las condiciones adecuadas, ¿verdad? E inseguras, pues que puedan accidentarse. ¿Qué van a registrar ustedes? Bueno, podemos utilizar cursogramas sinópticos del proceso para describir la sucesión de los hechos de lo que ustedes estuvieron haciendo. Podemos utilizar también cursogramas analíticos, tanto del operario como del material o del equipo de maquinaria, y podemos utilizar diagramas bimanuales. Esto es solo para registrar o para que haya un diagrama que nos diga paso a paso cómo lo están haciendo. Luego podemos utilizar gráficos con escala de tiempo, ¿verdad? Que nos van a ayudar a ver cuáles son, cuando tenemos actividades múltiples por una misma persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer al mismo tiempo? Y también podemos utilizar simogramas. Podemos utilizar diagramas que nos ayudan a ver el movimiento,
dentro del puesto de trabajo, ¿verdad? Que puede ser un diagrama de recorrido de circuito o un diagrama de hilos, ¿verdad? Dentro de estos diagramas hay cierta simbología que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Esto creo que lo han visto ya en otros cursos, ¿verdad? Pero lo vamos a recordar. Ustedes dentro de un diagrama recuerdan que un círculo significa operación, ¿verdad? ¿Cuándo tiene lugar una operación? Pues cuando se altera intencionalmente las propiedades físicas o químicas de un objeto, ¿sí? O sea, cuando estamos transformando una materia prima en algo más, eso implica una operación, ¿verdad? Cuando montamos o desmontamos, ¿sí? Piezas, repuestos, qué sé yo, a la máquina, cuando se prepara otra operación, cuando hacemos un transporte, cuando inspeccionamos o almacenamos dentro del área de operación, ¿verdad? Y cuando se da o se recibe información o cuando se están haciendo cálculos o planeamientos. Ahí nosotros tenemos una operación. ¿Sí está claro cuándo hay operación dentro de un proceso? Ingeniero. Sí, Inge. No vayamos a confundir esta parte de transporte que está acá con esta parte de transporte de acá. Acá hablamos de transporte cuando nos toca, bueno, esta pieza ya pasó por la parte de, ¿qué les dijera yo?, de ensamblaje, ¿verdad? Pero la tengo que mover a la otra máquina que yo manejo porque necesito pintar, por decirles algo, ¿verdad? Bueno, pero eso es dentro del mismo puesto de trabajo. Ahora, cuando va de un puesto de trabajo a otro, ahí sí hay transporte. Veamos acá qué dice. Tiene lugar el transporte cuando se mueve un objeto de un lugar a otro, salvo cuando el movimiento forma parte de una operación, ¿verdad? O es originario, o es, perdón, originado por el operario en el puesto de trabajo. Es lo que les decía. Si la pieza que yo estoy moviendo va a estar dentro de mi mismo puesto de trabajo, eso no es transporte, es una operación. Pero si lo mando de un puesto de trabajo a otro, ahí ya genera un transporte. Y su simbología, perdón, es una flecha. Luego tenemos la inspección, que su símbolo es el cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuándo se da una inspección? Cuando se examina un objeto para identificar o verificar si cumple con la cantidad o la calidad, perdón, que se tiene establecido, ¿verdad? Por lo regular, lo hace otro departamento dentro del área de operación o de producción, que es la gente de calidad. Luego tenemos espera, que tiene este símbolo casi de un semicírculo, ¿verdad? ¿Cuándo se da la espera? Pues cuando las circunstancias inherentes al proceso no permiten la acción siguiente prevista, ¿verdad? Imagínense ustedes que están ensamblando un carro, ¿verdad? Y terminaron de ensamblar y toca pintar, por ejemplo, ¿verdad? Pero llega un momento en que tienen que esperar porque no ha terminado el proceso de pintura de la estructura anterior y tienen que esperar 5 segundos, 10 segundos. En ese momento, cuando ya lo quitan, pues ya entra nuevamente a operación, ¿verdad? Ese puede ser una espera. Tenemos la parte de almacenamiento, cuando ya guardamos o protegemos un objeto de forma de que no se pueda retirar sin las correspondientes autorizaciones, ¿sí? Acá pues puede ser que ya terminó, ya mi materia prima se volvió un producto final, ya está listo para su distribución, pero, ¿verdad? Hay que esperar que les dijera yo, lo metan en inventario, o bla, bla, bla. Entonces, se almacena, se resguarda para evitar que le pase algo. Tenemos acciones combinadas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo una operación y una inspección. Cuando se desea indicar actividades realizadas a la vez o por el mismo operario en el mismo puesto de trabajo, se combinan los símbolos correspondientes a dichas actividades. Esta nomenclatura que tenemos con estos símbolos, esta simbología,
está avalada por la ASME, ¿verdad? Que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. ¿Dudas hasta ahí? No, Inge. Pregunta, esto ya lo habían visto en algún curso, ¿verdad? Sí, Inge, solo que lo de transporte habían mencionado que cuando era mayor a 1.5 metros, sí se consideraba transporte. Ya. Bueno, realmente sí, y hay más criterios todavía que los que estamos hablando, porque si ustedes lo cambian dentro de la operación de un puesto a otro, ya se considera transporte, no importa la distancia también. Bueno, seguimos. ¿Verdad? Cuando hay una operación, pues aquí hay ejemplos, ¿verdad? Aquí pues están martillando, por decirles algo. Aquí están colocando alguna pieza, puede ser un hilo en una máquina de coser. Alguien que está escribiendo. Transporte, pues cuando movemos de un punto a otro, ¿verdad? Que pueden ser de diferentes formas. Inspección, pues hay alguien analizando la calidad de lo obtenido. La espera, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, me toca trasladar materiales hacia el área de proceso y no hay, la gente de bodega no lo ha llevado, ¿verdad? También tenemos trabajo en espera dentro de la operación, ¿verdad? O pueden ser también la parte administrativa, pues documentos esperando a que los autoricen o los firmen. El almacenamiento, pues cuando estivamos a granel, ¿verdad? Cuando lo tenemos dentro de bodegas o un archivero donde guardamos documentos. ¿Estamos bien ahí? Inge. Bueno, tenemos dentro de los gráficos que veníamos hablando, tenemos los cursogramas sinópticos, ¿verdad? Del proceso, que emplean únicamente símbolos de operación e inspección para reflejar la secuencia de fabricación de un producto. Se añaden a los símbolos descripciones de las operaciones y el tiempo empleado si lo conocemos. Lo vamos a ver en la segunda presentación más detallado. Tenemos cursogramas analíticos que proporcionan mayor detalle que el anterior, ya que utiliza los símbolos vistos anteriormente y registra lo que el operador hace, ¿verdad? Por ejemplo, cómo manipula el material, cómo usa el equipo o la máquina, ¿sí? Y tenemos los diagramas bimanual, que son útiles para operaciones repetitivas, siendo similar al analítico, ¿verdad? Pero referido a un puesto de trabajo y no al proceso global. Y se indica el movimiento de las manos del operario. En este diagrama no aparece simbología de almacenamiento, ¿verdad? Básicamente son estos los que se utilizan en el diagrama bimanual. No tenemos inspección, ¿verdad? Ya que durante los movimientos de las manos estamos hablando solo del operador, ¿verdad? Tenemos los gráficos con escalas de tiempo, ¿verdad? Y entre ellos tenemos el de actividades múltiples y lo utilizamos para registrar simultáneamente las actividades de dos o más operarios o, que aquí no está, cuando el operador hace más de dos actividades al mismo tiempo, ¿verdad? El más utilizado suele ser aquel que combina las operaciones de un operario con la máquina. Tenemos el simograma o gráfico de movimientos simultáneos, ¿verdad? Que este registra los movimientos de dos o más partes del cuerpo del trabajador. Entre los diagramas de movimiento tenemos el de recorrido de circuito, que es un plano realizado a escala de la zona de trabajo, en el cual se trazan los movimientos de los operarios, materiales o equipos durante la realización de la tarea. Vamos a ver un ejemplo también de ese. Tenemos el diagrama de hilos. Se utiliza un plano a escala, normalmente hecho de madera, en el que se clavan alfileres en cada puesto de trabajo, simulando a continuación los desplazamientos mediante hilos, ¿verdad? Ahí podemos ver cuáles son los recorridos a través de colocar el hilo de un punto a otro punto. Bueno, entre las etapas que veníamos viendo, tenemos ahora también
la etapa de examinar los hechos con espíritu crítico. Ahora ustedes, todo lo que hagamos ahí es, o razonemos ahí, va a ser de forma constructiva y no destructiva. ¿Sí? Entonces, veamos. Para el interrogatorio, nosotros tenemos que utilizar o tener en cuenta qué es lo que pretendemos, ¿verdad? Primero, en la parte del propósito, ¿qué hace la persona en ese puesto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Verdad? ¿O qué debería hacerse realmente? Esos son los puntos de vista, de propósito, que nosotros tendríamos que encuestar, ¿verdad? O la información que deberíamos tener, ¿sí? Luego, la parte física o geográfica del punto de trabajo, donde tenemos las siguientes preguntas: ¿dónde lo hace? ¿Por qué lo hace ahí? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿O dónde debería hacerse realmente? Luego tenemos la parte de sucesión, ¿verdad? ¿Quién lo hace? ¿Por qué entonces lo está haciendo otra persona? ¿O cuándo lo podría hacer? ¿O cuándo debería hacerse? ¿Verdad? Y dentro de las personas, pues, nuevamente, ¿quién lo está haciendo? Nuevamente, ¿por qué él? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿O quién debería hacerlo realmente? ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que hay empresas donde muchas veces las jefaturas le dicen a los operadores: mira, sigue con tu trabajo, pero ahorita te encargo que revises esto, lo otro, que son funciones de él, ¿verdad? O le dice: mira, aquel no me gusta cómo está trabajando y te encargo que revises vos también eso. Entonces le cargamos más a los puestos y no debería ser así. Tenemos la parte de los medios o los recursos, de cómo lo hace, por qué así, de qué otro modo podría hacerse, ¿verdad? Y cómo debería hacerse. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Vean esa parte. Les voy a hacer una pregunta. Me avisan cuando ya lo hayan leído. Ya, Inge. Básicamente, esta fase, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Qué es lo que creen ustedes que persigue la parte de crear nuevos métodos, de evaluarlos y darlos a conocer? ¿Qué es lo que pretende? Llegar a tener una mejora, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Mejorar. ¿Y cómo vamos a mejorar?
pues van a haber ahorros en tiempo, en trabajo, va a haber más producto final, ¿verdad? Y todos contentos, ¿verdad? Bueno, en la parte de estudio de tiempos, acá tampoco no nos vamos a detener mucho, porque hay semanas enteras que están dedicadas a la medición de tiempos, con técnicas y todo, entonces vamos a... en lo que es la medición del trabajo, realmente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar técnicas para determinar el tiempo que se está invirtiendo, ¿verdad? Con una persona calificada para realizar una tarea, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con el estudio de tiempos? Pues reducir y eliminar tiempos improductivos y determinar el tiempo necesario real que pueda lograrlo cualquier persona, ¿verdad? Pero que con beneficios a que la producción sea más rápida y más eficiente. Nuevamente, aquí volvemos a tocar lo que platicábamos en la clase anterior, que en la medición de tiempo vamos a tomar en cuenta operarios calificados, ¿verdad? ¿Quién es un operario calificado? Pues es aquel quien tiene las aptitudes físicas necesarias, posee la inteligencia requerida y está capacitado y tiene la destreza y conocimientos para efectuar dicho trabajo, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿sí? Las normas que están establecidas, los procedimientos que están establecidos, que la parte de seguridad sea la requerida y que la cantidad de productos obtenidos tenga la calidad que nosotros queremos. Esa es una persona calificada, ¿verdad? Una persona que durante el proceso puede tomar decisiones acertadas, inteligentes, ¿verdad? Para evitar retrasos. Las etapas que nosotros utilizamos para medir esta parte del trabajo, el tiempo, pues vamos a seleccionar qué tarea, vamos a registrar los datos, similar a lo anterior cuando evaluamos el puesto de trabajo, porque acá es diferente, aquí no vamos a evaluar el puesto de trabajo, sino que el tiempo en que lo hace, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo estándar, examinar, medir, calcular y definir, ¿verdad? Dentro de la selección, pues ya sabemos qué actividad o subactividad vamos a evaluar. Tenemos que anotar todo lo que veamos. Tenemos que ver o analizar nosotros cómo está haciendo la actividad de esta persona, ¿verdad? Tratar de comprender si realmente está haciendo como debe de hacerse o lo está haciendo mejor, ¿verdad? Vamos a medir el tiempo, ¿verdad? Que le lleva el inicio de la actividad que hace hasta la actividad final, pero en unidades, ¿verdad? No, su turno inicia a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. No voy a estar viendo ahí de las 7 hasta las 4 cuántas unidades produjo. No, acá vamos a ir sacando promedio de unidad por unidad. ¿Cuánto tiempo le lleva desde el inicio hasta el final? Entonces, esto nos va a ayudar a calcular el tiempo estándar, tiempo tipo, dicen acá, y vamos a definir con esto las actividades y métodos que nos dan mejor tiempo de trabajo. Dentro de las dos mediciones más utilizadas, tenemos el cronometraje y la tabla de datos normalizadas. Cronometraje, pues lo platicamos en la clase anterior, ¿verdad? Tenemos el tiempo medio observado, que es el promedio de todas las mediciones que hagamos. Tenemos el tiempo básico o medio, ¿verdad? Que es el que se hace sobre un mismo trabajador, ¿verdad? Porque puede hacer que una unidad, por tener terminada una unidad, nos lleve más de 2 puestos de trabajo. Entonces, ese nos da un tiempo medio, pero un tiempo básico es cuánto le lleva a cada operador a hacer su parte, ¿verdad?
Y el tiempo normal, que el analista debe ser capaz de evaluar el ritmo de trabajo empleado, por lo que debe corregir tiempo medio por un factor de corrección de ritmo, de las destrezas de las personas. El tiempo estándar, ¿verdad? Que lo habíamos platicado, es aquel tiempo o es aquel mejor tiempo que es fácil de que cualquier persona pueda llegar hasta ahí, pero cualquier persona con destreza. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para la medición del tiempo de trabajo, el tiempo estándar? Primero, tener en cuenta que conforme pasa el tiempo, la gente se cansa, ¿sí? La gente se cansa. Entonces, hay que tomar ese aspecto a la hora de calcular, porque al inicio de turno, si nosotros hacemos la medición al inicio de turno, las personas son una maravilla porque vienen descansadas. Pero estos análisis hay que hacerlo durante ciertos lapsos del turno, al inicio, a mediados, casi a finalizar, ¿verdad? Ir viendo cómo es ese comportamiento. Igual, pues hay factores de corrección que ya están establecidos que se utilizan para terminar de normar el tiempo estándar. También tenemos que tomar en cuenta las necesidades personales de los empleados. Y cuando hablamos de las necesidades personales, estamos hablando de la parte fisiológica, que tiene que ir al baño, hacer del 1 o del 2, ¿verdad? O, no sé, de repente su tiempo de comida, su tiempo de refacción si está establecido. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y los retrasos, pues, que son inherentes al proceso también, ¿verdad? Como por ejemplo, se rompió algo, falló algo, faltó cierto material, las inspecciones que son necesarias para ver cómo va el proceso, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que añadir a nuestro tiempo estándar todas estas correcciones, todo este tiempo por corrección de fatiga, necesidades personales o retrasos. ¿Estamos bien ahí? Sí, Cuando nosotros hacemos estudios del tiempo que le conlleva a una unidad ser procesada, ¿verdad? Nosotros vamos normalizando tiempos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir normalizar tiempo? Pues ya hicimos el estudio, ya vimos cuál es el tiempo que más le conviene a la empresa. Entonces ya se deja establecido, se le da a conocer a los demás, mire, esta actividad usted tiene que obtener tantas unidades por segundo y queremos que así sea. Entonces ya la persona tiene que, conforme va agarrando práctica, tiene que ir luchando por llegar a ese número. Y en base a ese índice que se le establece, ¿verdad? Se le está midiendo ver su porcentaje de cumplimiento, cómo está. Tener en cuenta que para estos tiempos, el hecho de no llegar hasta ahí implica ciertos costos también, ¿verdad? Porque nosotros hacemos números en base a ese tiempo que está normalizado y cuando hablamos de números estamos diciendo, bueno, voy a necesitar tanta materia prima, voy a necesitar todos estos insumos y yo con esto le ofrezco a la gente de ventas tantas unidades al mes. Voy saliéndome de esta, quiero llegar a esta. ¿Dudas con lo que vimos anteriormente? Todo bien, No dije, Entonces, siempre como parte de la clase 6, estamos en la parte de métodos y medición del trabajo, ¿verdad? Nosotros, como les digo, podemos medir los métodos o podemos medir también la parte de los tiempos de la persona, ¿verdad?
Ahora, nuevamente vamos a refrescar algo, porque aquí vamos a empezar a ver un ejemplo puntual. ¿Qué es el estudio de métodos? Pues es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar una actividad. ¿Quién propone ese método? Pues las jefaturas, ¿verdad? ¿Cómo lo propusieron? Pues al inicio, si el proceso era nuevo, por procesos similares en otros lados, ¿verdad? Pero luego hay que estar analizando si como lo están haciendo, está rindiendo los frutos esperados. Si no, pues hay que crear nuevos métodos, nuevos pasos, ¿verdad? O nuevas actividades que me lleven a ese fin que tanto queremos, ¿verdad? El estudio de métodos nos ayuda a aumentar la productividad, contribuye a la mejora de la seguridad industrial, ya lo habíamos visto, nos da una mejor economía dentro de los procesos. Es un instrumento que podemos utilizarlo en todo tipo de proceso. Es relativamente poco costoso y es de fácil aplicación y es un trabajo de investigación muy potente. ¿Logran ver lo que está ahí? Así es, Inge. Ustedes recuerdan, nosotros teníamos dentro de mi trabajo total, ¿verdad? Dentro de la parte de obtener una unidad en el tiempo, ¿sí? Desde el inicio, cuando es materia prima, hasta el final, ya cuando es un producto final, valga la redundancia. Teníamos o dividíamos el tiempo de trabajo en varios tiempos. Y entre ellos, pues teníamos el contenido básico de trabajo, que acá es el tiempo donde nosotros no tenemos ninguna falla y logramos producir cierta cantidad de unidades, ¿sí? Luego teníamos el tiempo donde hay ciertas deficiencias por el método o por la metodología, ¿verdad? O por los diseños del producto en sí, ¿verdad? Y luego pues teníamos también la parte de las deficiencias que teníamos por la administración, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos esa gráfica de cómo se distribuía el tiempo? Sí, que te dieron. Ok. Entonces, por un mal diseño o por un diseño muy complejo de mi producto, ¿verdad? O por métodos mal calculados o diseñados, nosotros vamos a poder producir, sí, vamos a poder producir ciertas unidades, pero no al ritmo que lo hacemos como cuando no hay ninguna falla o cuando un diseño es muy simple, ¿verdad? Pero sí va a haber producción. Acá, ¿verdad? Va a haber producción, pero más baja todavía. El hecho de tener malas instrucciones, el hecho de colocar gente donde no debe de haber, donde no debe de estar porque no tiene la capacidad, también nos va a hacer que generemos unidades, pero mínimas, ¿verdad? Y la parte humana también por falta, no pudo llegar a trabajar o no quiso llegar a trabajar porque la persona viene enferma o qué sé yo, también nos va a hacer que baje nuestra producción. Pero toda esta parte se le conoce como un tiempo improductivo, ¿verdad? No es que no haya unidades procesadas, bien, van a haber unidades procesadas, pero no a lo que tenemos establecidos. Hay ciertas recomendaciones a la hora de hacer un estudio de tiempos, ¿verdad? Y tenemos la parte del macrométodo, que nosotros tenemos una evaluación general de cómo está el flujo de los materiales. Y también necesitamos saber cómo está el diseño de la planta, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que nosotros necesitamos previo a hacer este estudio. También necesitamos tener evaluado o evaluar
los micromovimientos, ¿verdad? Necesitamos saber cómo está la utilización del cuerpo de las personas, la distribución del lugar del trabajo, el modelo de las máquinas y herramientas. Estos son factores previos que ustedes tienen que saber antes de ir a evaluar estos tiempos. Dentro del macrométodo, ¿verdad? Ustedes tienen que de una vez ir con la idea de que dentro de esta parte, acá no les va a dar ningún beneficio, ¿sí? El hecho de que hagan movimientos mucho más cortos a lo que ya tienen, en el sentido de que, bueno, aquí nos vamos a ahorrar 1 centímetro en el movimiento de la persona y eso ya es algo. No, eso no les va a generar absolutamente nada. Pero si ustedes dicen, bueno, la persona ya no va a caminar 10 metros para hacer esta fase de su actividad, ahí sí. Entonces, ténganlo en mente. Ahorrar 1 centímetro, 2 centímetros de movimiento no les va a ayudar a mejorar su proceso. Bueno, dentro del procedimiento para, nuevamente, el estudio de métodos, están los que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Vamos a seleccionar y definir hasta dónde o cuál parte del proceso es el que vamos a evaluar. Tenemos que registrar. Aquí va una serie de datos, lo van a ver en una tabla más adelante. Vamos a examinar el proceso, ver cómo lo están haciendo. Acá tenemos que idear qué podrían hacer mejor o evaluar qué es lo que están haciendo muy bien, ¿sí? En la parte de evaluación, pues ver si esto que están haciendo acá está dando las unidades por segundo que nosotros queremos. Si cuando terminamos de hacer este estudio, nosotros podemos definir un nuevo método, ¿verdad? Podemos definir mejores tiempos. Luego los implantamos, o sea, se presentan a la gerencia general para que lo pruebe y ya se le da al personal para que respeten ese nuevo método y esos nuevos tiempos. Y por último, pues controlar y mantener en uso este método, ¿verdad? Dijimos que controlar es estar revisando constantemente si se están llegando a las unidades por segundo que se requieren. Dentro de la selección del trabajo y la parte de definición del alcance, ¿sí? Tenemos que saber primero que cualquier actividad está sujeta a mejoramiento. No hay ninguna actividad que no esté sujeta a poder mejorarse. Tenemos que seleccionar lo más importante del proceso que vamos a evaluar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros perseguimos durante esta selección es tener mejores ingresos, bajar nuestros niveles de desperdicios, no tener cuellos de botellas, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar esta parte? Pues a través de los análisis del diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto, ¿verdad? Histogramas, los gráficos de barras, las listas o matrices de chequeo, ¿verdad? Entre las consideraciones técnicas, pues tenemos que evaluar si el equipo que estamos utilizando es el adecuado. Y entre las consideraciones humanas, pues el nivel de experiencia, el nivel de estudios, ¿verdad? Y si les vamos a dar trabajos complejos o muy aburridos a la gente, ¿verdad? Esto es nuevamente el procedimiento. ¿Qué vamos a registrar? Pues todo lo que encontremos, ¿sí? Podemos utilizar gráficos y diagramas, por ejemplo, diagramas sinópticos, de recorrido, analítico, diagramas de flujo. Siempre dentro de la parte de registrar, nosotros tenemos que lo podemos hacer como ciertos diagramas, ¿verdad? Donde podemos nosotros anotar qué es lo que hace o qué actividades hace con respecto a simbología la
la persona que estamos evaluando, ¿verdad? Este es el diagrama sinóptico, el que utiliza los símbolos que platicamos anteriormente. Permite ver de una sola ojeada la totalidad del proceso. Es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo suceden tan solo las principales operaciones, ¿verdad? E inspecciones. Este es un ejemplo. ¿Logran ver ahí? ¿Logran ver esa parte? Yo no logro leer, ingeniero. No, es que ahorita no es de leer, solo si logran ver Solo ir de de forma general. los símbolos. Ajá. Sí, Sí, eso sí, sí está bien. Va. Eso sí. Acá lo que les están diciendo es que para elaborar esta pieza, ¿sí? Lleva 3 procesos, ¿verdad? El que elabora esta parte, el que elabora esta parte y el que elabora esta parte que está acá arriba, ¿sí? Entonces, eso va a diferentes puestos de trabajo. Entonces, el que elabora esta parte, que es la parte 1, ¿sí? Que es el eje, conlleva todas estas actividades, ¿sí? Conlleva todas estas actividades. Hay un proceso, ¿verdad? Bueno, está la inspección, nuevamente procesos y bla, bla, bla. Si se dan cuenta, no hay espera acá, ¿sí? No hay espera. Cuando llega a este punto del proceso, y aquí a la par va describiendo qué es cada uno, ¿verdad? Y aquí a la par lleva una serie de tiempos, el tiempo que conlleva cada uno de estos pasos, ¿sí? Cuando llega a este punto, ya viene y se une la parte 2, ¿sí? Que es esta, que conllevó estas actividades. Acá están las actividades con sus tiempos, y se va a unir con este, ¿sí? Para armar ya esta parte y esta parte. Y la parte 3, ¿verdad? Conlleva todo esto. Y cuando ya está unido esta parte, pues se va a unir este, para tener ya finalizado este. Este es más o menos ampliado, este diagrama, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Acá, por ejemplo, les dice, ¿verdad? En la parte 10, en el tope S, que es la parte alta que llevaba la pieza, ¿verdad? Cada uno de los pasos que está realizando, si es de operación, se van a enumerar en orden consecutivo. 1, 2, este no cuenta como 3, este sería 4, 5 y así vamos. Entonces, todo lo que es operación se enumera en forma consecutiva, y lo que son, por ejemplo, inspecciones, se van a enumerar también del 1 a la cantidad que haya, pero si este es 1, este no va a ser 2, tiene que ser otra de inspección, por decirles algo, 1, 2, 3 y van así. Si hubieran varias de espera, también se van a enumerar en forma consecutiva, ¿sí? Entonces, no vayan a enumerar de corrido y tomando este 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Tiene que ser en base a su tipo de operación que es. Si se dan cuenta, libre de que cada una lleva la descripción de lo que está haciendo, a un costado lleva el tiempo que le lleva, ¿sí? El tiempo que lleva a hacer ese paso. Acá, pues, en este diagrama lo tienen en horas. Lo ideal es tenerlo en segundos, ¿sí? Lo ideal es tenerlo en segundos. Entonces, está qué tipo de actividades, ¿verdad? La detallan y el tiempo que conlleva. Y así vamos. ¿Estamos? ¿Estamos con ese diagrama? ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Sí, ahí estamos. Y veamos este ejemplo. Ustedes, veamos este ejemplo, cómo se va dando. Imagínense ustedes ese camión que él llega a traer a la bodega producto para llevarlo ya a distribuir. Imagínense ese camión. Hay una serie de pasos internos que se dan para poder llegar y cargar este camión, ¿verdad? Imagínense que
por acá se está cargando el camión, pero por acá se mete el producto ya terminado. Este ya es almacenamiento, ¿verdad? Primero tenemos que el producto que están jalando del área de producción, ¿verdad? Hay que descargarlo, ¿sí? Y estibarlo, ¿verdad? Este proceso lo hacen 4 personas y les lleva 2 horas. ¿Estamos? Jalar toda la producción lo van a hacer 4 personas y lleva 2 horas. Luego, cuando el producto se está llevando, está la parte de quien lo recibe, ¿verdad? Quien lo recibe tiene que ver el estado general, ¿sí? El conteo de las cajas, revisar si no hay averías, ingresar al sistema de bodega, ¿sí? La cantidad que se está llevando, asignar una ubicación, ¿verdad? Dentro de mi área de almacenaje. Esto lo hacen 3 personas y también lleva 2 horas. ¿Estamos claros de lo que va pasando? ¿Estamos claros ahí de lo que va pasando? Sí. Luego, ¿verdad? Que ya se ingresó al sistema de inventarios, mi producción, viene la parte de almacenarlo dentro del área donde va a estar esperando para ser distribuido. Entonces, se va a ir almacenando de acuerdo a una ubicación. Recuerden que cuando hablamos de producción, nosotros tenemos que tener en mente que lo primero que ingresa es lo primero que tiene que salir. Entonces, por eso se les crea ubicaciones, porque si no, vamos a tener una mala rotación y podemos hacer que se nos arruine nuestro producto. Entonces, por eso se les da una ubicación. Esto lo hacen 3 personas y les lleva 3 horas. Luego, de acá, ¿verdad? Vienen los pedidos de maquila, ¿sí? Donde hay que colocarles, por ejemplo, puede hacer que nosotros no tengamos una marca, ¿sí? Una marca propia, ¿sí? Y o dentro del área de producción no tengamos cómo colocarle marca a nuestro producto, a nuestras cajas, y entonces hay que moverlas antes de distribuirlas, hay que moverlas a un área donde se le va a colocar su respectiva marca a la caja, ¿verdad? Imagínense ustedes que ustedes solo compraron la caja no traiga ninguna identificación, entonces hay que colocarle antes de distribuirla, ¿verdad? Acá lo hace una persona utilizando 2 horas. Luego, hay que alistar estas cajas que ya se maquilaron, ya se les colocó la marca, ¿verdad? Para poder ser distribuida, y esto lo hace 3 personas y les lleva 4 horas. Luego tenemos dentro de la parte de la maquila, les voy a ampliar un poquito aquí para que lo logren ver. ¿Ahí se mira mejor? ¿Logran ver mejor ahí? Sí, Inge. Dentro de la parte de maquila, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta gente? Libre que coloca la marca, tiene que colocarle el registro sanitario del país donde se va a enviar el producto. Imagínense que no se quede acá, sino que se vaya a otro país. Entonces, y el país pide que de una vez llegue con su registro sanitario, el que ellos utilizan, para poder ser distribuidos allá. Cuando ya está esto,
se alista para regresarlo nuevamente al almacenaje, que ya no es en la misma área donde estaba, sino que lo mueven a otro punto, que es el punto donde va a llegar el camión a retirarlo. Entonces, primero para colocar el registro sanitario lo hacen 10 personas y les lleva 6 horas. Acá para almacenarlo ya para su distribución final, lo hacen 3 personas por 3 horas. Vamos a volver a bajar. Bueno. Tenemos ya nuestro producto, está maquilado, tiene la marca, tiene registro sanitario, ¿verdad? Se movió a un área de almacenado donde va a estar esperando que vengan los pedidos, ¿sí? Entonces, el proceso de despacho de pedidos lo hace una persona, le lleva 2 horas, ¿verdad? Cuando ya se tiene la cantidad de pedidos por cliente, ¿verdad? Hay que alistarlo para cada uno de ellos. Eso lo hacen 3 personas y les lleva 3 horas. Y antes de poder ser despachado, tiene que estar alguien del área de contabilidad inspeccionando que la cantidad sea la que está pedida y que no vaya de más o que no vaya de menos. Por último, viene su camión, ¿verdad? A que lo carguen para poderlo llevar. Eso lo hacen 4 personas durante 3 horas. Este es un diagrama general, ¿verdad? Es un diagrama sinóptico de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Logran ver lo que está en letras ahí? Se los voy a aumentar otro poquito. Sí, se logra ver. Ok. Analicen lo que nosotros vimos acá. Vamos a bajar otro poquito. Todo esto que vimos nosotros en dibujo, ¿verdad? Fue lo que entramos a revisar, a ver qué se hace, cómo lo hacen, cuántas personas lo hacen, cuánto tiempo se lleva, y se crea un diagrama sinóptico como este, donde ahí está el resumen de todo lo que fueron a ver ahí adentro. Cuántas personas, cuánto tiempo les lleva, qué proceso es el que hay. En este caso, es operación. Está la parte de descargar el vehículo, estivar cajas, ¿verdad? La parte de recibirlo, la parte de almacenarlo. Ingeniero, en la parte de almacenaje no iba otro símbolo. No. Acuérdense que acá el hecho de agarrar mis cajas y llevar y ponerlo en una estantería, eso es un proceso, ¿verdad? A eso es lo que se refiere esa parte de almacenamiento. Y recuerden que estando ahí, ya se pasa a otro punto, no es que lleve mucho tiempo de estar allá, no va a estar 3 días, 4 días, es un proceso continuo, ¿verdad? Es un proceso, no es como por ejemplo los ingenios, por decirles algo, están produciendo azúcar, ¿verdad? Empacan los quintales y los llevan porque van a pasar bastante tiempo antes de poder ser distribuidos. Acá el proceso de almacenamiento se refiere a la operación en sí, el hecho de agarrar esas cajas que me trajeron de producción, que ya fueron recibidas, metidas al sistema de inventarios y llevarlas a la parte donde va a estar, en lo que se sacan de ahí para volverlas a maquilar, ponerle su registro sanitario, la marca, qué sé yo, ¿verdad? No sé si capta esa parte. Sí, sí, sí. Por lo mismo, supongo que esos símbolos usualmente van al principio o al final. Ajá. Ajá. Gracias, sí. Bueno. Esta es la parte de los pedidos de las maquilas, ¿verdad? O sea, cuando trasladamos las cajas a esta área donde van a estar siendo colocada el registro sanitario, la marca en base a los pedidos que se estén haciendo, alistar para cada cliente, ¿verdad? Ya listo para cada cliente, entonces ya se sabe, bueno, esto va a tal país, el registro sanitario de sellos es este, la marca es esta, y así vamos, ¿verdad?
para cada cliente. Luego ya se almacena en el CEDI, que aquí les coloqué, que es el centro de distribución, ¿verdad? Alistamos los pedidos por cliente nuevamente para poder ser despachados. Hay alguien de auditoría que viene a revisar que la cantidad sea la que está establecida, ¿verdad? Y se carga y ya se envía, ¿verdad? ¿Cuántas personas intervinieron? 36. ¿Cuánto tiempo llevó? 33 minutos. ¿Sí? Esto es para un contenedor de 20 pies. Sí, logran ver cómo funcionan estos diagramas sinópticos. Personas, tiempo, símbolo y la descripción de la operación. ¿Estamos ahí? Sí, Inge. Sí, es Inge. Entonces, es más fácil que ustedes lo vean aquí a que yo se los esté poniendo en las fotos como lo vimos anteriormente, ¿no creen? Bueno. Luego tenemos los diagramas analíticos de recorrido, ¿verdad? Que básicamente me están diciendo cuál es la ruta que yo sigo desde que entra mi producto ahí a la bodega donde va a ser distribuido, ¿verdad? Cómo es los movimientos que se van a ir haciendo. Igual, pues, se utilizan esta simbología y nos ayuda, pues, a tomar mejores decisiones. Vean este diagrama de recorrido de cómo está actualmente. Esto es lo que acabamos de ver en todos los dibujos anteriores, ¿verdad? Importante tener un layout con las medidas reales del área, ¿sí? Aquí tenemos el ancho, tenemos el largo, y todo lo que ven acá está a escala, ¿verdad? Todo lo que ven acá está a escala, ¿sí? Acá tenemos el área de la maquila, donde está la gente colocando registros sanitarios, está colocando marcas. Acá es el área de almacenaje, al salir de acá, se almacena. Luego, cuando ya están los pedidos por cliente, se pasan a esta área. Sí, aquí ya lo contabiliza alguien de inventarios para ver que se vaya lo que se necesita. ¿Sí? Entonces, por acá se recibe. ¿Sí? Se mete a inventario, se mete acá en lo que pasa a esta área y luego a esta y luego a esta. Entonces, eso es lo que ustedes tienen, miren, el nombre de las áreas. ¿Estamos ahí? Sí, Inge. Y estos son los pasos o los movimientos que hace nuestro producto al llegar ahí, ¿verdad? Este es el recorrido. Este es el recorrido que hace el producto, imagínense. Ingresa al área de donde se recibe, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, acá hay otras simbologías. Aquí ya ingresan todos los de transporte, ¿verdad? Aquí está todo el proceso que vimos, ¿verdad? Aquí está todo el proceso que vimos. Desde cómo lo traen del área de producción, ¿verdad? Se va recibiendo, se va metiendo inventario, se lleva a esta área de mercancía del producto que hay que maquilar todavía. Maquilar quiere decir colocarle la marca y colocarle el registro sanitario, ¿verdad? Luego lo llevamos de acá, pasa a la maquila, de la maquila pasa a esta área, ¿verdad? Pasa a esta área donde ya tiene su marca, ya tiene su registro sanitario. Luego pasa el producto, va a pasar al área de auditoría, ¿verdad? Donde las cajas van a ser contabilizadas. Y luego de ahí regresa al área donde va a ser despachada. Logran ver todo el recorrido. ¿Logran verlo ahí? ¿Cómo está ese recorrido? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿No hay dudas? No, Inge, todo bien. Va.
¿Para qué les sirve eso? Para ver el desorden que tienen dentro de su área y readecuar las áreas para tener procesos más simples. Acá, en más de algún momento, puede haber algún accidente entre los equipos, entre los montacargas que están moviendo el producto, ¿verdad ustedes? Si lo quieren ver, no con el nombre, sino con la forma. Sí, estábamos bien hasta ahí, ¿no? Bueno, Sí, jefe. si vemos este proceso, lo vemos como un diagrama analítico, ¿verdad? Que sería este. Les voy a ampliar un poquito. Bueno, antes de ampliar, acá está, desde que viene de producción nuestro producto terminado hasta cuando se distribuye, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues voy a ampliar. Vamos a ver si logramos verlo ahí. Okay. En el diagrama analítico, ¿verdad? Aquí ya se toma en cuenta la parte de almacenamiento, ¿sí? En los anteriores no, porque los anteriores solo lo toman como un proceso. Pero en un diagrama analítico ya es completo, ¿verdad? Y lo decía la teoría que vimos anteriormente. En este diagrama, nosotros tenemos que describir todo, ¿verdad? El material, el equipo, el operario, ¿sí? Describir cuál es nuestra simbología, cuáles son nuestras actividades dentro de esta área, ¿sí? Los tiempos, las distancias, todo. Acá queda todo. Entonces, si se dan cuenta, bueno, descargar el vehículo y activar cajas es una operación. Perdón, activar cajas es una operación. Entonces, está marcado el círculo. Luego viene transporte al área de recibidos. Esta es otra operación, ¿verdad? Que es la de transporte, que es la flecha. Y así conforme cada actividad vamos colocando realmente lo que es. Ojo, hay actividades que son alternas a otras que tenemos. Lo vamos a ver más adelante y solo se marcan con líneas punteadas. La idea es que su proceso queda así, ¿verdad? Y acá, en las observaciones, vamos colocando lo que nos parece interesante, nos parece importante, lo que creemos que hay que cambiar, ¿verdad? Aquí lo hace tal maquinaria, tantos operarios y así va. ¿Sí? Todo tiene que quedar registrado para su análisis posterior, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues está la cantidad de gente que interviene, las horas, y bla, bla, bla. Lo quieren ver a detalle, ahí está más en forma ampliada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en recibido, se va a ver la revisión del estado general, conteo de cajas, registro de averías, ingreso del sistema. Si ustedes se dan cuenta, la función o la operación principal acá, ¿sí? Valga la redundancia, es una operación. Las actividades principales acá es una operación. Por eso, la línea continua está marcada acá como una operación. Pero también implica que en lo que se da esto, para ese lote, hay que esperar. Entonces, alternamente, en forma punteada, ¿sí? Vamos a ir colocando, perdón, aquí no hay que esperar, acá hay que revisar, ¿sí? Inspeccionar, pero está en forma secundaria. Entonces, la principal es todo el movimiento que se hizo para llegar hasta ahí, y secundario, lo que es la inspección. Igual nos vamos, perdón, igual nos vamos con cada actividad y si hubiera alguna secundaria dentro de la misma actividad, la dejamos marcadas con líneas punteadas. Eso es cuando se da un proceso combinado, supongo. Eso es cuando hay un proceso combinado. Cuando no podemos colocar el cuadro y el círculo al mismo tiempo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aquí están separados. En un diagrama analítico van separados. Entonces, como no hay ninguno acá que sea cuadro y círculo al mismo tiempo, entonces colocamos con línea fuerte, línea continua, la función o la operación principal y con punteada la secundaria a esa actividad. Bueno, algunos tips, ¿verdad? Para realizar estos diagramas. Tenemos la parte de examinar y aquí es donde empieza cómo van a hacer ustedes su mejora, ¿verdad? Primero, pues, con ese diagrama analítico van a ver qué se está haciendo, por qué se está haciendo, dónde lo están haciendo, las preguntas que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Y van a tener que buscar cuáles son las actividades que realmente son productivas de las que no son productivas, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que lo que tengamos se optimice al 100%. Y lo que no nos sirva, hay que irlo desechando. Ese es el resumen, ¿verdad? De un cuadro formal donde tenemos el diagrama de recorrido y el diagrama analítico. Estos dos nos van a ayudar a ver qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo lo están haciendo, en dónde lo están haciendo, cuándo lo están haciendo, y empezar a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Pues bueno, ¿qué otra cosa podría hacerse? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Qué otra persona lo podría hacer? ¿De qué modo podría hacerse? ¿Verdad? Y son ejemplos de preguntas, ¿verdad? De las que se podrían hacer. Y vienen ustedes y en base a esas preguntas, ¿verdad? De saber si se puede mejorar, ya vienen y dicen, se puede hacer de otra forma mejor. Y proponen ustedes un nuevo diagrama de recorridos, ¿verdad? En este nuevo diagrama de recorridos, resulta que mi área de auditoría ya no está acá. La muevo para acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de poder ser despachado, se audita. Entonces, imagínense, no tiene sentido moverlo de aquí, el producto hasta acá y volver a regresar acá. Cuando viene de aquí para acá, pasa acá y aquí. Podría hacerse más sencillo, ¿verdad? Entonces, va a generar menos movimientos. Y no es 1 centímetro, 2 centímetros los que estoy ganando. Acuérdense que eso no me genera ningún beneficio. Son varios metros los que estoy ganando durante este proceso, ¿verdad? Si lo vemos así, ¿verdad? Acá estaría su proceso. Ahora, ojo, acá quiero que vean esta parte. ¿Qué dice esta parte? Libre. ¿Qué implica esto? Que no voy a utilizar ya maquila. ¿Por qué no voy a utilizar maquila? Porque voy a pedir que mi empaque ya traiga, desde que lo compro, registro sanitario para dependiendo de cada país. Y entonces cuando me toque procesar, voy a utilizar de una vez ese empaque, ¿verdad? Ya no que alguien más lo esté colocando aquí, sino que ya venga, las cajas ya traigan las marcas, por ejemplo, el plástico termoencogible, ya traiga el registro sanitario. Entonces, ya no uso esto, ¿verdad? Ya desde el área de producción ya se va haciendo así. Ya no uso esto. Y así quedaría entonces mi diagrama de recorrido, miren. Ya no es chismolero que teníamos. Y quedaría así. Quedaría un poco más simplificado, ¿verdad? Ya hay menos pasos acá, ya mi diagrama se acortó más, ¿verdad? Y si nosotros vemos los tiempos, ¿verdad? De 33 horas que se traían, lo bajamos a ¿cuántos? A 16. ¿Sí? De 33 horas que se tenían, se bajaron a 16 horas. De tanta gente se bajó a tantas, ¿verdad? Miren, 11 personas,
ahora van a ser 145 metros de recorrido, ¿sí? Ya no van a ser los 267 que se tenían, el tiempo son 16, ya no 33 horas, ¿verdad? Lo simplificamos. Todo con haber, todo con haber movido mi área de auditoría para acá y quitado la maquila. ¿Verdad? Y aquí está el resumen, lo actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Verdad? ¿Cuántas operaciones había? Aquí habían 10, 6 transportes, 2 de espera, 1 inspección y 2 de almacenamiento. Aquí en mi nueva propuesta tenemos 6 operaciones, 4 transportes, 2 esperas, 1 inspección y 1 almacenamiento. ¿Qué me estoy ahorrando? Pues me estoy ahorrando 4 operaciones, 2 de transporte. No me ahorro nada en espera ni inspección, pero sí me ahorro 1 de almacenamiento, ¿verdad? En lo que es la parte de distancias, imagínense, me voy a ahorrar 122 metros. Ya les dije, 1 centímetro no me sirve de nada. Me voy a ahorrar 10 personas, me voy a ahorrar 17 horas. ¿Sí? ¿Hubo beneficio o no hubo beneficio? ¿Qué dicen ustedes? Bastante. Sí, Bastante. Entonces, importante hacer sus diagramas de recorrido, su diagrama analítico, ¿verdad? Desde ahí pueden ver qué propuestas. Pero miren ustedes, el encabezado debe ser claro, ¿verdad? Si ustedes no muestran estos números, ¿sí? Realmente la gerencia no quiere ver toda esta parte, no quiere ver esto, no quiere ver esto, no quiere ver esto. Ellos se van a venir y quieren ver esto, ¿sí? Esto es lo que ellos quieren ver. Esos números para ellos implica dinero, ¿verdad? Para ellos implica beneficios. Entonces, si ustedes no aprenden a analizar sus diagramas en base a costos, no les van a poner atención, aunque la idea sea muy buena. Aunque la idea sea muy buena, pero si ustedes no la traducen a costo, no les van a poner coco, ¿verdad? Ustedes pueden ser muy buenos trabajadores, pueden ser muy responsables, pero si sus datos no los traducen a dinero, a beneficios, a ahorros, nadie les va a poner atención. Créanlo. Muy bonito pueden hacer ustedes estos diagramas, ¿verdad? Que por lo regular se pueden hacer con AutoCAD, ¿verdad? Que AutoCAD les ayuda. Hay varios programas a dibujar a escala, ¿verdad? Dibujo asistido. Pero bueno. Pero si no traducen todo a un ahorro, a la parte económica, no les van a poner atención. Seguro. Luego, pues viene la parte de evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los pros y los contras? Tienen aumento de productividad, disminución de costos de operación, distribución en lead time, ¿verdad? Entre las herramientas de decisión, ustedes pueden hacer un estudio de valor presente neto, un TIR, una tasa de retorno, ¿verdad? El tiempo de retorno, cuánto beneficio va a traerles en el tiempo, ¿verdad? Luego, pues, cuando ya se los aprueben, se normaliza, o sea, se deja ya por escrito, ¿verdad? Se capacita a la gente, se les enseña qué es lo que se pretende, ¿verdad? Esta es otra forma de ver diagramas de lo que es un proceso, ¿verdad? Con otra simbología, pero vamos cayendo lo mismo. Acá, como les dije, no vamos a profundizar mucho en esta parte, porque lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿verdad? Y nuevamente, controlar y mantener lo nuevo que se propuso. O sea, estar evaluando constantemente que realmente dé los resultados que nosotros colocamos acá, ¿sí? Que realmente esté dando esos resultados. Porque si no está dando esos resultados, les van a decir, ustedes nos tomaron el pelo, ¿verdad? Bueno, ¿duda hasta ahí? No, Inge, todo bien.
¿Cómo vieron esos diagramas? ¿Los ven de utilidad o no los ven de utilidad? ¿En qué curso vieron esos diagramas ustedes? En diseño de plantas industriales. Industriales. Ok, ¿hicieron algún ejercicio aplicado? Bastante parecido a lo que acaba de mostrar, Inge. Entonces, si se dan cuenta, o sea, lo miren con el autor que sea, el libro que sea, con el docente que se los explique, el fondo siempre es el mismo, ¿verdad? El fondo siempre es llegar y traducir la información a beneficios, ¿sí? Y podrán cambiar algunos nombres, pero la forma de las figuras de la simbología siempre es la misma porque está normada por ASME. Lo único que queda es que ustedes traduzcan bien esa información a costo, ¿verdad? Eso es lo principal. Si ustedes no logran traducir esa información a costo, por mucho ustedes se pueden esforzar hasta ponerle florecitas si quieren a su diseño, que no se los van a topar o no les van a poner atención, ¿verdad? Ustedes me imagino que también ya llevaron algún curso de costos y sabrán cómo operar ya para traducir, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, Mary dice lo más breve y simple es, así deben ser esos diagramas, que cualquiera que los vea los sepa interpretar, ¿verdad? Que cualquiera vea los beneficios que trae, ¿sí? No es venir y poner un montón de fotos en su estudio y todo eso. Bueno, está bien, miren, la parte de fotos, de anotar, de escribir, es para ustedes. Eso es para ustedes, porque eso les va a ayudar a analizar. Y mientras más fotos tomen de lo que están viendo, ¿verdad? Les ayuda a un mejor análisis. Mientras más anoten lo que está sucediendo, les ayuda a análisis, pero a ustedes. Pero ustedes no van a presentar un informe así con todas esas fotos y todo. Ustedes tienen que presentar un cuadro como el diagrama que vimos, ¿verdad? Porque si no, no les ponen atención. Muy bonito puede ser, pero gracias por participar, les dice. ¿Verdad? Dice Neri, ya me pasó. Dice. ¿Alguna duda hasta acá? Dije, con una consulta, esta última presentación también la subirá a Canvas. Es que estaba revisando y no la encontré. No está. Como les decía ayer, varias de las presentaciones que hago es de resúmenes que fui sacando de algunos lados, ¿verdad? Pero bueno, se las voy a compartir. Pero deben de leer. Muchas gracias. Lean, ustedes quieren la papa pelada. Lean. Se las voy a compartir. Pero en el examen, les decía yo a ustedes, tienen 3 series. Una teórica, ¿verdad? Donde les voy a preguntar no solo de los documentos que les comparto, sino de las explicaciones que les doy también, ¿verdad? Porque eso los va a obligar a estar en clase. Lo otro es una de análisis, ¿verdad? Donde les propongo ahí un par de casos y tienen que resolverlos en base a lo que hemos estado platicando. Y la otra, pues, ejercicios de aplicación, ¿verdad? Entonces, eso era lo que teníamos que ver hoy, si no hay más dudas. Ingeniero. Ok. Entonces, eso es todo. Feliz fin de semana. Ahí se preparan para sus parciales. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, Inge. Gracias, Inge. Feliz día.